Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mundo. ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo te va? ¿Cómo Hola, estás? Ramiro, ¿qué tal? Nuevamente. Un gusto, como siempre, charlar contigo en este encuentro bueno, que tratamos de ver algunas cositas que por ahí no se ven en todos lados. En este momento podemos ver que muchos medios de comunicación independientes están hablando de un clima de guerra en Europa, de un clima de guerra entre la OTAN y Rusia, y como forma posiblemente de una especie de prolegómeno para un eventual conflicto que es entre Estados Unidos y China, que es la verdadera lucha de fondo, como se decía en el box, ¿no? ¿Y qué pasa con Rusia? ¿Cuál es el papel que está jugando Rusia en todo esto, no, Anaí? Mirá, hay algo si uno se remonta a la historia, desde siempre quisieron, desde la época de los zares, no es solamente con el surgimiento de la Unión Soviética, y quisieron terminar con Rusia, porque Rusia, creo que por ahí la gente no sabe, es el territorio más extenso del mundo, ocupa casi toda América del Sur, hasta una parte de Paraguay también. Entonces, como estaba recordando lo que decía la ex diplomática Victoria Nuland, la responsable del golpe de Estado en Ucrania, que ella decía así, textual, que a Estados Unidos no le conviene una Rusia así tan grande. Claro, ellos quisieran hacer lo mismo que hicieron con Yugoslavia, que la dividieron en 6 países. Con Rusia podrían dividirlo en 20 pequeños países y divide y reinar ahí, podrían controlarla mejor, ¿no? Pero bueno. El mapa, o mejor dicho, un mapa con una Rusia aún más fragmentada, se ha convertido en el símbolo del Foro de las Naciones Libres prorrusas, un grupo político que reúne a diferentes organizaciones y aboga por la separación de la Federación Rusa, según un principio étnico. Porque ellos tienen la teoría de que los países grandes no se desarrollan, pero no dicen nada de reducir Canadá ni Estados Unidos, por ejemplo. Creo que el punto fundamental acá, que es el tema de China y Estados Unidos, que ahí es donde apuntan, y obviamente primero tienen que tener, porque saben muy bien que son excelentes aliados, entonces primero tendrían, mejor dicho, en condicional, de terminar y desangrar a Rusia. Por eso el tema de Ucrania, es por eso, ¿no? Pero se están equivocando. Hay decisiones que están tomando que son bastante inentendibles, realmente. Lo que es el tema del congelamiento, de los fondos rusos en la Unión Europea y en Estados Unidos, que ahora más que congelamiento pasa a ser un robo, porque están usando de 300.000 millones de dólares rusos, están usando los intereses, que son 3.000 millones de dólares, para mandarlo, y creo que se decidió ya mandarlo directamente en equipos militares a Ucrania, ¿no? Pero eso que vos estás contando tiene, digamos, el mismo objetivo geopolítico, que es debilitar internamente al gobierno de Putin, colocar un gobierno mucho más blando, mucho más, digamos, voluble a los intereses de la OTAN. ¿Qué es lo que quisieron hacer cuando llevaron de alguna manera o provocaron el conflicto en Ucrania, ¿no? Pretendían, bueno, Ucrania va a ganar la guerra contra Rusia, Putin cae, Sí. la popularidad de Putin cae, y con eso vamos a negociar con un gobierno mucho más amigo, digamos. Pero bueno, resulta que no ocurrió. Rusia ha tenido grandes, digamos, de reveses en la contraofensiva ucraniana, tuvo que cambiar su táctica sobre la marcha, tuvo que recomponer su ejército, tuvo que convocar propios nacionales, hizo una convocatoria de 300.000 ciudadanos, lo cual no es nada popular para un país convocar a la gente a la guerra, ¿viste? No es popular eso. O sea que tuvo que hacer todo ese cambio de posicionamiento con relación a la guerra. Y las elecciones que se hicieron entre el 15 y el 17 de marzo, 88% de votos Sí, sacó. con respecto a lo que decís de la guerra, Rusia contra Ucrania, en realidad no es Ucrania. Ucrania ya Claro, si hubiera sido Ucrania, es la OTAN. claro. Pero si acá Estados Unidos envía millones bueno, ahora acaban de firmar un paquete, por 1.000 millones de dólares, 1 billón. Y la gente acá, te digo, el pueblo norteamericano está bastante pendiente porque acá se desmorona completamente el tema económico y el tema social. Hay una pobreza, no es verdad lo que dicen de los empleos, la gente está cada vez peor.
Y entonces la gente ya empieza a cuestionar entre el tema palestino y el tema económico, y $1.000 millones. Está bien, lo dividen, una parte a Israel, otra parte a Taiwán, la más chica, y después a Ucrania. Entonces no es Ucrania, es la OTAN. Esto ya lo habíamos comentado nosotros hace 2 años atrás, de que en realidad Ucrania era un proxy, como se dice, una interpósita persona, como diríamos en el derecho, ¿no? O sea, un títere. El que está por detrás, el que maneja, Claro. es como decís vos. Y hoy lo acaba de decir Stoltenberg cuando dice que las armas, que esas armas que vos estás comentando, que se le envían a Ucrania, que pueden ser usadas para alcanzar las bases militares en territorio ruso. Ya de hecho ocurre eso, ya de hecho eso está ocurriendo. Lo que pasa es que viene ocurriendo, digamos, de una forma velada, de una forma buena, no, viste, ahora ya es abierto. Lo dijo Victoria Nuland la semana pasada, de que habría que permitirle, para que se pueda defender Ucrania, que las armas que reciben puedan hacer blanco en territorio ruso. Y vos fíjate que siempre empieza con esta mujer con la Victoria Nuland, una de las más rabiosas belicistas que hay, y después se va haciendo como una bola de nieve hasta que llegan las autoridades. Ya Putin le dijo, bueno, si ustedes hacen eso, entonces las armas rusas pueden alcanzar cualquier objetivo de cualquier país de la Sí, OTAN. sí, lo dijo. Y no, es muy difícil de pensar una cosa así, porque sería una guerra total, por lo menos en el territorio. Hoy escuché que ya en las primeras horas, en una guerra entre Rusia y la parte europea, serían 3 millones de muertos. Claro. En las primeras horas. Entonces Sí, sí. no sé, es tremendo pensar que realmente pueda pasar una cosa así, porque sería la última guerra, ¿no? Pero Conocida. están olvidándose de la ley máxima del libro del arte de la guerra, ¿no? De no podés acorralar tanto a una persona, como decís vos, lo están acorralando financieramente, congelándole los fondos soberanos que tienen depositados principalmente en Europa, pero un poquito también en Estados Unidos, se le quieren quedar con los intereses, están amenazándolo con esta cuestión de las armas, que lo están amenazando y le están haciendo atentados en su propio territorio, que los atentados que se hicieron en el famoso Crocus Circus Hall, de una banda que era una banda mítica, una banda de los años 90 muy querida, viste, que es la banda Picnic, la banda rusa Picnic, para el público ruso. Lo habían querido hacer antes con otro cantante también muy popular, 2 semanas antes de las elecciones, y no lo pudieron hacer porque había mucha seguridad. Acá lo hicieron, digamos, a 5 días de las elecciones, el día 22. Y mataron 138 personas. Y ahí eso ya es en tu propio territorio. Ya no, son todas las líneas rojas. Es un atentado terrorista. Y después la inteligencia rusa dejó que los que perpetraron ese atentado se escaparan y los encontraron donde casi a 1 kilómetro, 2 kilómetros por ahí de la frontera ucraniana. O sea que se sabe Sí, sí. que son los servicios de inteligencia y ucranianos que no trabajan solo, porque como decís No, vos, no, están claro. todos los servicios de inteligencia de la OTAN, principalmente los británicos, ¿no? Semejante atentado no pueden hacer 5 tipos, ¿no? Evidentemente. Pero quería retomar algo que dijiste que me parece importante, el tema económico y Rusia. A Rusia le impusieron 14.000 sanciones. Imagínate, con Venezuela creo que le habían impuesto alrededor de 1.000 sanciones, bueno, 14.000 sanciones, que no saben qué hacer con Rusia, y resulta que no pudieron con Rusia, en el sentido que ya el quinto país más poderoso el mundo, la economía más fuerte, y ahora va a ser la cuarta. Y seguramente habrás visto videos de empresas norteamericanas, europeas que se fueron, ¿y qué hicieron? Bueno, con capitales del Estado, capitales privados, siguieron vendiendo las mismas mercaderías, productos, pero con el nombre en ruso. Así que no, ellos están lidiando con un país, por eso empezamos diciendo que no lo vencieron ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, ni en la Guerra Civil, ni en la Revolución, fue invadida por 16 países, entonces no lo van a vencer ahora. Y más con la poderosa unión con la República Popular China, ¿no? Bueno, ahí vos estás tocando dos temas que son muy importantes. Primero, la reconversión de la economía rusa, que fue
que realmente es un tema que va a ser estudiado por la economía política, que Occidente dice que eso es hacer trampa, porque están haciendo keynesianismo militar. Claro, claro. Es por causa del keynesianismo militar que Rusia, no, es que ha hecho una reconversión, digamos, con todo lo que significa también sus problemas, ¿no? Ha tenido que volver a fabricar aviones de la época soviética porque no le mandaba los repuestos de los aviones que tenía de los aviones de las empresas multinacionales, ¿no? No vamos a decir los nombres porque no nos pagan nada. Y dentro de esa reconversión está la otra mirada geopolítica, es mirar hacia el este. Nuestros aliados ahora son China, India, Pakistán, Indonesia, Irán, los países de la Comunidad Económica Centroasiática. Sí, sí. Fíjate qué interesante, y dijimos que las elecciones fueron en marzo, ¿no? Entre el 15 y el 17 de marzo, pero ¿cuándo asume realmente su quinto mandato Putin? El 7, hace 20 días, el 7 de mayo. ¿Qué es lo primero que hace? Mira, Se va. China. Exactamente, ¿no? Sí, a mí es muy interesante porque, bueno, conmemoran más de 70 años de relaciones diplomáticas entre los dos países. Cuando cae la Unión Soviética, surge, bueno, la poderosa Federación Rusa. China es el primer país que la reconoce. Y también Rusia reconoce a China, bueno, en estos últimos años. Se unieron los dos presidentes, Putin estuvo 2 días, han firmado muchísimos tratados, pero lo principal obviamente es el militar y el económico. Y son socios estratégicos. Nombraste a países de los BRICS, y ahora se han incorporado 5 países, que es muy interesante porque son los países petroleros: Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto y me falta uno, Emiratos Árabes. Entonces ahí está concentrado los países más importantes petroleros del mundo. Y muy poderoso, porque obviamente son países con distintas miradas políticas, pero saben muy bien quién está del otro lado y quién es el verdadero enemigo, el verdadero amigo, ¿no? Y es un bloque, ya el mundo no es más unipolar, ya tenemos un bloque poderoso multipolar, ¿no? Eso que estás comentando es muy interesante porque tiene, digamos, 2 consecuencias para mí que son las principales consecuencias. La primera, que junta, por ejemplo, a 2 enemigos como son Arabia Saudita e Irán, que esa enemistad ha sido, por ejemplo, el eje con el cual Estados Unidos, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, ha conseguido que nunca se unieran los países y ellos conseguir, digamos, sus prebendas en petróleo barato para poder ganar elecciones y tener un crecimiento de la economía. Bueno, ahora Arabia Saudita e Irán están en el mismo bloque, están en los BRICS. Eso significa que no tienen más conflictos entre ellos, que no tienen más... No, pero lo van a resolver en otro ámbito que está fuera de la OTAN. Y eso para los norteamericanos y para la OTAN y para Europa es terrible, porque vos fíjate que estamos hablando de una continuidad de el imperialismo francés y británico y después el imperialismo norteamericano. Ahora vienen y está este trabajo que hicieron en conjunto, tanto la diplomacia rusa, que después la termina la diplomacia china, consigue romper esta enemistad y lo sienta, como decís vos. Y como decís vos, ahora sabemos quién es el enemigo. Importantísimo, esto, claro, esto no es ni más ni menos que el comienzo de la caída del Imperio norteamericano. Quería dar en términos económicos, una cifra muy interesante con respecto a China y Estados Unidos. China es el principal acreedor de Estados Unidos, mucha gente capaz que no sabe, pero acaba de vender en los últimos meses 74.000 millones de dólares en bonos China, en bonos norteamericanos. Y por otro lado ha comprado en el tiempo últimos años, 2.252 toneladas de oro. O sea que sabemos que China planifica con bastante tiempo todo lo que hace. Así que te digo que estuve mirando noticieros y programas políticos norteamericanos y lo están mencionando con un tono de muy, muy preocupante. Porque ¿qué pasa con el dólar, no? Claro, fue la señora Janet Yellen hace 3 semanas atrás a China a decirles, por favor, no vendan. Y los chinos le dijeron, vendemos. Es interesante porque eso significa que los chinos tienen la percepción de que
si venden esos bonos del Estado y si venden, se deshacen de los dólares, no va a afectar a la economía china. Y la otra cuestión está, lo que estabas hablando del oro, Anaí, que justamente se está preparando la moneda de los BRICS, que va a tener un Sí, 40% de respaldo en oro. O sea, sí, sí. 60% de canasta. Si ya, como bien decías vos, ya no usan más el dólar como moneda de intercambio internacional, al haber una nueva moneda y al ampliarse los BRICS, digamos que el dólar va a ser cada vez menos utilizado y la hegemonía de los Estados Unidos, conseguida en Bretton Woods y después refrendada en los pactos justamente con Arabia Saudita en los años 70, con los petrodólares, también se acaba, ¿no? Sí, Tiempos yo raros, creo ¿no? que estamos viendo un viraje del mundo, estamos siendo testigos de un acontecimiento, quizás el más importante de los últimos, ¿cuántos? 50 años más, no sé. Ujú. Pero ahora hay que prestar mucha atención a lo que está pasando, sí, con el tema del dinero congelado, ¿no? ¿Qué va a pasar con Rusia? Pero bueno, yo creo que si tendríamos que buscar algo en comunes, creo que, me parece a mí, ¿no? Lo más importante es la unión esta poderosa entre Rusia y China. Y prestar mucha atención al tema de la ruta de la seda, ¿no? Claro que sí. Eso es muy importante. Un abrazo, Ray, un gusto, como siempre. Bueno, seguimos, hasta luego.